Del libro Vender, una forma de vida, del autor Zig Ziglar. Capítulo 7. El interrogatorio conversado. Una entrevista agradable. Era tan intensa la luz de la bombilla de 400 vatios que, cuando Rafael miró a su captor, solo pudo ver una sombra tenue y un resplandor rojiamarillo alrededor de la silueta del hombre corpulento que lo interrogaba. No sé, gimió Rafael, preguntándose si algún día cesaría la tortura. Bueno, casi le gritó el verdugo, si no lo sabe usted, entonces ¿quién? Aunque esta escena puede parecerle tomada de una película de fines de los años 40, en realidad es la que se representa en la mente de muchos clientes potenciales cuando usted pide una cita. Para algunos clientes potenciales, la visita de un vendedor se equipara a la citación de un juez o a la visita de un funcionario de la Administración de Impuestos. ¿Cómo cambiar esa forma de pensar? La única manera es convirtiéndose en el mejor y más profesional entrevistador del mundo. La intravista. Mi amigo y colega, el conferenciante Jim Cathcart, tiene a su cargo un seminario para enseñar a hacer intravistas. ¿No le parece sensacional el término? El hecho de pensar en echar una mirada al interior del interlocutor en vez de hacer una entrevista ayuda a crear las imágenes mentales necesarias para extraer con éxito la información durante la fase del proceso de ventas que corresponde al análisis de necesidades. Haga de las intravistas con su cliente potencial la meta de su carrera y verá cuán lejos podrá llegar. La fórmula POMO. Hasta los vendedores más experimentados tienen a veces dificultad para dispararle una serie de preguntas a un cliente potencial que visitan por primera vez. A otros les es difícil solicitar información sin, por su parte, ofrecer alguna primero. La fórmula POMO le servirá para echar a andar un proceso de entrevista conversada, agradable para usted y para el cliente potencial. La fórmula señala la dirección para satisfacer de la mejor forma posible la necesidad del cliente potencial de sentirse a gusto. La persona. La P de la fórmula POMO significa persona. El factor determinante para usted, como vendedor interesado en ganarse la confianza y en descubrir los deseos y necesidades, es obtener y dar información con respecto a las personas que participan en el proceso de venta. Cuando usted visite personalmente al cliente potencial, mire a su alrededor y busque pistas visuales, fotografías, trofeos, la disposición de los elementos de la oficina, que le permitan encontrar un terreno común. Cuando llegue a la oficina del cliente potencial, después de haber concertado la cita por teléfono, un cumplido da muy buen resultado. Decir, la persona que contesta a su teléfono es muy amable, o algo tan simple como un sincero y no superficial agradecimiento por aceptar la llamada, le servirá para comenzar a avanzar con el pie derecho. Cualquier cosa que refleje un interés sincero por el cliente potencial será de invaluable ayuda para usted. Cuando esté preparando una serie de preguntas relacionadas con la otra persona, recuerde que está bien compartir información personal sobre usted mismo, pero no olvide que, como usted ya se conoce a sí mismo, debe limitarse a dar de sí mismo apenas lo necesario para expresar intereses comunes sin llegar a monopolizar la conversación. Si desea una regla, limite la información sobre usted a un 25% de esa parte de la conversación. En otras palabras, 2/3 partes para el cliente potencial y 1/3 parte para el vendedor. El vendedor, con verdadero profesionalismo, que se interesa realmente por sus clientes y clientes potenciales, también recopila información para las visitas y llamadas de seguimiento. Preguntar con naturalidad cómo terminó el partido de fútbol o qué sitio escogieron el cliente potencial y su cónyuge para celebrar su cena de aniversario de bodas es una forma de hacerles sentir
que realmente se interesa por ellos y está dispuesto a tratarlos como las personas importantes que son. La clave está en recordar las siguientes palabras: brevedad, calidez, sinceridad y amabilidad. Alimentar al yo de la familia. La corporación Zig Ziglar vende programas de capacitación para entidades de todos los tipos y tamaños. En 1990 consolidamos las actividades de ventas de nuestra empresa, compuesta por 80 personas, convirtiendo las 8 divisiones en 4 grupos de trabajo. A medida que había ido creciendo nuestra entidad, habíamos ido perdiendo el enfoque. Ya lo principal no era reconocido como tal, entonces dimos un paso decisivo para enfocar debidamente nuestros esfuerzos, nombrando a Bob Alexander, gerente general de ventas, a cargo de todas las actividades de ventas. Al poco tiempo de estar en su cargo, Bob me contó que había presenciado una visita en la cual uno de nuestros vendedores veteranos había cometido un error de novato. Mientras hablaba con el cliente sobre la P de la fórmula POMO, nuestro vendedor determinó que tenía suficiente información y no necesitaba continuar con los otros 3 elementos de la fórmula, el primer error cometido. Luego decidió solucionar lo que pensaba que era el problema del cliente hablándole de las numerosas presentaciones que había hecho a concesionarios de vehículos y negocios de ventas directas. Segundo error. Y diciendo, para terminar, creo que puede ver que con mi experiencia realmente puedo ayudarle a generar un buen trabajo de equipo dentro de su empresa. La respuesta del cliente no fue precisamente halagadora. No, comenzó el ex cliente potencial. No puedo ver cómo su trabajo con concesionarios de vehículos y organizaciones de ventas directas podría ser útil con las personas que trabajan en la línea de producción de esta fábrica. Aunque los conceptos que explicaba eran perfectamente transferibles, nuestro vendedor había puesto el énfasis en sí mismo y no en la forma como el cliente se beneficiaría del programa. Tercer y último error, porque no pudo ya seguir adelante. No hay nada de malo en dar al cliente un bosquejo rápido de las experiencias que sean pertinentes, siempre y cuando sirvan para ampliar el punto de vista del cliente, se relacionen con los deseos y necesidades de éste y sirvan como testimonio de su credibilidad y no para halagar el yo. Preguntas relacionadas con la persona. Las preguntas son más eficaces para persuadir que ninguna otra forma de mecanismo verbal. Por lo tanto, es preciso formular una serie de preguntas con las cuales se sienta a gusto y que le permitan mostrar un sincero interés por los demás sin abandonar su esfera de halago personal. Mi amigo Gerhard Gasdotter, que publica la revista personal Selling Power, tiene un manual maravilloso titulado The Sales Question Book, en el cual hay cientos de ejemplos clasificados por categorías. Consiga, si le es posible, un ejemplar de este libro y saque el tiempo para adaptar esas preguntas a su situación y para idear otras nuevas. A continuación, aparecen algunos ejemplos de los 3 tipos de preguntas que le ayudarán a conocer más a la persona y a la vez demostrar sincero interés por ella. Preguntas de puertas abiertas. Persona. 1. ¿Cómo comenzó a trabajar en este negocio? 2. ¿De qué parte del país es usted? 3. ¿Cuáles son algunos de sus pasatiempos favoritos? Preguntas de puertas cerradas. Persona. 1. ¿Cuánto hace que juega al golf? ¿Es entusiasta del tenis? ¿Va de cacería? 2. ¿Le gustaría hablarme de su familia? 3. Aparte de su trabajo aquí, ¿qué otras experiencias profesionales ha tenido? Preguntas de sí o no a la persona. 1. ¿Le gusta vivir aquí? 2. ¿Logra pasar tiempo suficiente con su familia? 3. ¿Disfruta de lo que hace durante su tiempo libre? El cuestionario.
Permítame insistir en que debe elaborar su propio cuestionario. Usted podría alegar que unas preguntas previamente preparadas pueden sonar convencionales y prefabricadas. Y así es, pero solo mientras se convence de que, inciso A, los mejores actores y las mejores actrices de todos los tiempos siempre han representado papeles prefabricados, pero tan magníficamente actuados que la representación sale llena de vida, fresca y vibrante. B. Es necesario sacar tiempo para practicar las preguntas con los amigos, la familia y los conocidos. C. Debe grabarlas en cassette. D. Debe escucharlas cuidadosamente, preguntándose siempre si usted estaría dispuesto a mirar a la persona que habla. Y E. Debe repetir el proceso hasta que las preguntas sean suyas. Ahora bien, si esto le parece innecesario y que no vale la pena, déjeme preguntarle, ¿está decidido a hacer todo lo que esté a su alcance para poder dar lo mejor de sí mismo? Pregunta de sí o no, y espero que conozca la respuesta. Puesto que paso a paso se llega lejos, ¿por qué no comienza ahora mismo? No juegue a ser mejor. Uno de los peligros de la parte de la fórmula correspondiente a la persona es jugar a ser mejor. Sucede así. El vendedor observa la fotografía de la adolescente con el uniforme del equipo de baloncesto y dice: «Veo que tiene una deportista en la familia. ¿Cómo estuvo esta temporada?». Pregunta de puerta abierta. «Bueno», comienza a responder el cliente potencial, «la temporada pasada ganamos solo 3 juegos, pero esta temporada vamos invictos». Y antes que el cliente potencial pueda terminar la frase, el vendedor, falto de profesionalismo, que por supuesto no sabe vender, lo interrumpe bruscamente para contar lo que le aconteció la vez que participó en un campeonato cuando cursaba el 7º grado. El vendedor recuerda con lujo de detalles los tantos anotados en esos juegos y, fascinado con sus recuerdos, no observa la mirada vidriosa del cliente potencial hasta cuando es invitado a abandonar la oficina. No hay nada de malo en hablar del campeonato de la infancia, después que el cliente potencial haya terminado de hablar, y limitándose a una frase corta que tenga relación con el cliente potencial, como: «Apuesto a que sintió lo mismo que sintió mi padre cuando nuestro equipo ganó el primer campeonato». O: «Nuestro hijo participó en un campeonato cuando tenía 14 años y entiendo lo que se siente». Si usted es de los que siempre tienen una historia mejor, es también de los que alimentan el yo, pero no a la familia. El poder de observación. Cuando nuestro gerente general de ventas, Bob Alexander, trabajaba consiguiendo fondos para financiar programas, tuvo una experiencia difícil de olvidar que le demostró la importancia de conocer a la persona con quien se está tratando. Una noche, mientras veía el último noticiario, observó que el Departamento de Recreación del condado necesitaba conseguir fondos para construir unos nuevos campos deportivos. En el momento en que el anunciador pronunció el nombre del director del Departamento de Recreación, el engranaje de la máquina de sueños de Bob comenzó a funcionar. Al igual que todos los vendedores de éxito, Bob comprendía que las metas no son otra cosa que sueños que estamos dispuestos a hacer realidad, de manera que tomó nota del nombre y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la primera llamada telefónica fue para el Departamento de Recreación del Condado de Columbia. El director se encontraba en la ciudad y aceptó recibirlo ese mismo día. Exalumnos importantes. Al estrechar la mano del director, Bob observó que éste llevaba un espléndido anillo de grado. Observó el anillo, entre otras razones, porque conocía la importancia de estar alerta a cualquier señal que pudiera darle una pista sobre la parte de su entrevista relacionada con la persona. Otra razón para fijarse en el anillo era la de que su dueño había estudiado en la misma universidad de la cual Bob era exalumno. Casi inmediatamente después del apretón de manos, Bob aludió que ambos habían asistido a la misma universidad, lo cual hizo que la simpatía fuese instantánea. Tenían muchos amigos mutuos y compartían asimismo muchos recuerdos de lugares.
Las barreras formales que existen casi en todas las situaciones en que dos personas se ven por primera vez desaparecieron de inmediato. El hecho de que coincidieran en el interés por el deporte y en la necesidad de formar una juventud sana sirvió de base para que floreciera la relación entre los dos. El director le dijo que tenían casi un ejército de promotores interesados en conseguir fondos para el programa y que la junta asesora no sabía cómo reducir el número a un grupo manejable. Sugirió que visitaran juntos al presidente de la junta asesora, puesto que lo que él, como director, dijera pesaría mucho en la decisión final. Los tres se reunieron en la oficina del director para salir de ahí a almorzar. Durante ese tiempo, Bob siguió trabajando en la parte de la fórmula correspondiente a la persona, esforzándose por averiguar todo lo posible acerca del presidente de la junta asesora. Al terminar el almuerzo, Bob fue invitado a presentar su propuesta a la junta. Por favor, observe que Bob tuvo que hacer una venta para conseguir la oportunidad de hacer otra. Primero, tuvo que venderse a sí mismo y a su auténtico interés por las dos personas y después por el programa. Sin esa primera venta no hubiera podido presentarse ante el comité. Sin la presentación ante el comité no había oportunidad para hacer la venta. Los dos clientes potenciales le hicieron ver claramente a Bob que era llevado ante el comité a causa del interés sincero que había demostrado por ellos y por el programa. La presentación. La noche de la presentación, antes de atender a Bob, el comité recibió a otras 4 personas. Cada una tuvo media hora para presentar su fórmula y a todas se les dijo que la decisión les sería comunicada a la semana siguiente. Cuando terminó su presentación, Bob sintió que había hecho una magnífica labor y esperó con los demás en caso de que hubiera alguna otra pregunta. Después de la quinta presentación, el presidente salió a la sala de espera y le solicitó a Bob que volviera a entrar. Aunque Bob no lo supo en ese momento, el director despidió a los demás vendedores, puesto que el comité ya había tomado la decisión de adjudicar el contrato a Bob. Se trataba de un contrato para uno de los departamentos de recreación más grandes del sudeste de los Estados Unidos. Además, Bob trabajó la cuenta durante 4 años, generando miles de dólares para el departamento de recreación y para su propia empresa. El toque final fue la inclusión del nombre de Bob Alexander en la placa conmemorativa de la inauguración del campo de béisbol, en señal de aprecio y agradecimiento por lo que él y su empresa habían hecho en favor del condado de Columbia. Y todo eso gracias a que un vendedor se tomó el tiempo de conocer a las personas que participaban en el proceso de la venta. La organización. La primera O de la fórmula POMO significa organización. Cuando termine de hablar sobre la persona, pase a la organización, sondee con cautela y esté preparado para hablar de su organización cuando encuentre algo en común o cuando pueda hacer un cumplido sincero al cliente potencial. Aplique la misma proporción que la referente a la persona, el 25% para su organización y el 75% para la organización del cliente potencial. Antes que usted piense que exagero, permítame decirle que no estoy diciendo que no pueda hablar sobre su empresa. Muchos de los clientes potenciales están ansiosos de saber algo sobre usted y es preciso proporcionarle información suficiente a fin de hacerle saber que la empresa que usted representa es sólida y confiable. Sin embargo, no monopolice la conversación. El objetivo es proporcionar la información necesaria para ganarse la confianza y conseguir información suficiente para poder hacer bien el trabajo, es decir, la venta. Preguntas sobre la organización. Estos son algunos ejemplos que podrían adaptarse a su situación. Preguntas de puertas abiertas. Organización. 1. ¿Querría contarme algo sobre su organización? 2. ¿Qué planes tiene para el futuro? 3. ¿Cuál es el aspecto más interesante de las operaciones de su empresa? Preguntas de puertas cerradas. Organización. 1.
¿Cómo está funcionando actualmente el departamento de? 2. ¿Cómo calificaría el desempeño del personal de apoyo? 3. ¿Qué tipo de capacitación están recibiendo los directivos de su organización? Preguntas de sí o no. Organización. 1. ¿Está satisfecho con las utilidades de la empresa? 2. ¿Está creciendo su empresa al ritmo que usted espera? 3. ¿Le gustaría poder promover a su personal hacia adentro? El presidente de la familia. Para algunas personas, la organización es la familia. Cuando eso es así, las preguntas relacionadas con la organización deben sonar parecidas a las relacionadas con la persona. Una frase como, cuénteme sobre sus hijos, cumple la misma función de una pregunta de puerta abierta, porque da al cliente potencial mucho espacio para responder. ¿Cuáles son los pasatiempos preferidos de usted y su familia? Es otro ejemplo. Metas. La M de la fórmula POMO significa metas. Esta parte del proceso corresponde a las preguntas destinadas a recoger información sobre las metas personales y profesionales. Por ejemplo, ¿qué desea lograr durante los próximos 6 meses? ¿Y cuáles son sus metas para el año próximo? 2 preguntas de puertas abiertas. No osaría acusar a los clientes potenciales de mentirosillos, pero he conocido algunos que dicen lo que creen que el vendedor quiere oír. Uno de los mayores peligros de la parte correspondiente al análisis de necesidades es dejar que el cliente potencial esconda sus verdaderas metas tras una cortina de humo. Para ser justos, la naturaleza humana es tal que cuando alguien trata de descubrir nuestras metas, nuestro primer acto reflejo es decir lo que creemos que la otra persona desea o espera oír, o decir sencillamente que eso es algo que no les incumbe a los demás. Los vendedores, sin profesionalismo, quedan tan felices con la respuesta que pasan a la siguiente fase del proceso. Pero el verdadero profesional continúa indagando. Una pregunta que vale la pena hacer es, ¿por qué es tan importante para usted alcanzar esa meta? Otra manera de hacer la misma pregunta de puertas cerradas, limitándose a una meta específica, es, ¿qué significaría para usted alcanzar esa meta? Y es probable que tenga que hacer esa misma pregunta varias veces. Preguntas para descubrir las metas. Estos son algunos ejemplos de preguntas que puede adaptar para entrevistar a su cliente potencial acerca de sus metas. Preguntas de puertas abiertas. Metas. ¿Cuáles son sus metas, tanto personales como para su organización? 2. ¿Cómo estableció que estas eran las metas prioritarias? 3. ¿Cuáles fueron sus metas el año pasado? Preguntas de puertas cerradas. Metas. 1. ¿Cuál es su meta más importante para el año que viene? 2. ¿Qué métodos utiliza actualmente para avanzar hacia sus metas? 3. ¿Cuánto tiempo se ha concedido para alcanzar esas metas? Preguntas de sí o no. 1. ¿Alcanzó sus metas del año pasado? 2. ¿Sus metas anteriores han estado de acuerdo con la realidad? 3. ¿Está empleando para fijar sus metas un procedimiento comprobado, no es así? Dinero, dinero, dinero. Muchas veces las metas de los clientes potenciales tienen que ver con el dinero. Permítame decirle que el dinero nunca es una meta. La verdadera meta se refiere a lo que puede hacerse con el dinero. Si la respuesta de su cliente potencial a una pregunta sobre metas es una cifra monetaria, compleméntela inquiriendo. ¿Por qué sería eso importante para usted? A fin de comenzar a descubrir las verdaderas metas. Hay muchas personas que no piensan en las metas, aunque esta fase del proceso de venta no debe convertirse en una sesión de consejos, su objetivo debe ser lograr que el cliente potencial le diga la verdad. Metas no alcanzadas. ¿Por qué son pocas las personas que alcanzan las metas que se proponen? ¿Por qué la mayoría
realmente nunca se ha sentado a determinar sus verdaderas metas. Y repito, la gente que piensa que la meta es el dinero se equivoca. La meta tiene relación con lo que se puede hacer con el dinero. Bien se trate de elegir un monumento al yo, una hermosa casa, o bien de construir el ala de un edificio destinado a un orfanato. Es de vital importancia descubrir la verdadera meta. Hasta los profesionales más experimentados echan a perder la venta cuando venden dejándose guiar por la cortina de humo sin descubrir las metas verdaderas. ¿Cómo sacar las metas del escondite? Durante el proceso de evaluación de las metas es necesario pasar de lo genérico a lo específico, de lo abstracto a lo concreto. Las preguntas deben hacerse de manera que sirvan para sacar del escondite a las metas específicas. Los ejemplos que aparecen a continuación sirven para descubrir las metas relacionadas con las finanzas, los viajes, la educación, el hogar, las vacaciones y las metas intangibles. Independencia económica. 1. ¿Cuánto necesita recibir mensualmente para tener independencia económica? 2. ¿Cuánto tendría que ahorrar? 3. ¿En qué emplearía su tiempo si tuviera independencia económica? 4. ¿Qué clase de inversiones querría hacer? Viajes. 1. Si pudiese ir a cualquier parte, ¿a dónde iría para comenzar? 2. ¿Cuánto ha viajado? 3. ¿Por qué desea viajar? Educación de los hijos. 1. ¿Qué tipo de enseñanza primaria y secundaria desea para su hijo? 2. ¿Cómo piensa financiar esa educación? 3. ¿A qué universidad desearía que ingresara su hijo? 4. ¿Cuánto vale el semestre en esa universidad? 5. ¿Ya ha comenzado a ahorrar? 6. ¿A cuántos de sus hijos desea enviar a la universidad? 7. ¿Qué nivel de ingreso necesita para enviar a todos sus hijos a la universidad? El hogar. 1. ¿De qué tamaño es la casa de sus sueños? 2. ¿Cómo sería por fuera? 3. ¿Cuántas alcobas, baños y zonas sociales? 4. ¿Qué tipo de zonas de recreación desea? Piscina, jardines, chimenea, segundo piso, salón de juegos, fuente. 5. ¿De qué color las cortinas, los muros, las alfombras? Vacaciones. 1. ¿A dónde quisiera ir de vacaciones? 2. ¿Cuánto deben durar unas vacaciones perfectas? Metas intangibles. Número 1. ¿Por qué desea alcanzar esa meta? 2. ¿Cuándo desea alcanzar esa meta? 3. ¿Qué significará para usted alcanzar esa meta? A riesgo de ser machacón, insista en personalizar las preguntas. Además, después que el cliente diga qué meta quiere alcanzar, trate de preguntar, ¿qué significaría para usted el alcanzar esa meta? ¿O por qué sería importante para usted alcanzar esa meta? Un doctor practica sus habilidades de vendedor. John Ledo obtuvo su doctorado en la Universidad de Yale. John es un psicólogo muy brillante y en su empresa ha ideado programas de computador basados en algunos de nuestros productos. Tras asistir en Dallas, Texas, a uno de nuestros seminarios titulado Nacido para Ganar, John me escribió para contarme sobre la forma como se benefició en una ocasión buscando qué metas quería alcanzar determinada persona. Dejemos que sea él quien cuente la historia. Aplicando lo que usted me enseñó sobre ventas, pude hacer un negocio muy importante que de otra manera habría perdido. Hace poco propuse un seminario sobre toma de decisiones a una organización que promueve cursos para profesionales. El director de la organización me llamó para decirme que no podían tomar mi seminario. Antes de estudiar sus enseñanzas, habría respondido algo así. Bueno, gracias por considerar mi propuesta. Espero poder servirle en alguna otra oportunidad.
habría dejado ir la venta así como así. Sin embargo, recordé que usted me había enseñado que cuando un cliente potencial dice no, lo que realmente está diciendo es que no está dispuesto a cambiar un montón de dinero por unos pocos beneficios. Pero como estoy convencido de que mi curso es bueno, pensé que lo que debía hacer era discutir por qué no veía él los beneficios. Entonces comencé a preguntarle sobre las metas que se proponía en materia de asistencia y lo que trataba de lograr con los seminarios que promovía. Descubrí que las metas eran bastante modestas, de manera que le pregunté por qué mi seminario no le satisfacía. Me dijo que creía que mi seminario no se adaptaba a otro nivel técnico de la gente que constituía su mercado. Fue entonces cuando me di cuenta de que había interpretado mal sus metas. Yo había pensado que, puesto que muchas personas prefieren evitar los enfoques matemáticos y muy técnicos de la toma de decisiones, era mejor matizar un poco estos aspectos de mi seminario, aunque eran los que más le interesaban a mi cliente potencial. Le expliqué por qué había formulado mi propuesta en esa forma y que el material era realmente de un nivel técnico bastante alto y que podía reestructurar el curso para dar énfasis a los aspectos técnicos. Llegados a ese punto me dijo, bueno, quizá no tenga que modificar su curso, déjeme examinar su propuesta nuevamente y lo llamaré mañana. Aunque eso me encantó, recordé que usted enseña que algunas veces, cuando el cliente potencial dice que llamará al día siguiente, pasa el día buscando razones para no comprar. Entonces me preparé para eso. Cuando yo lo llamé, le pregunté utilizando la conclusión de la alternativa, ¿entonces cree que debemos modificar el curso o lo dejamos como está? Antes de aprender lo que usted enseña al respecto, había preguntado, ¿ha decidido si acepta el curso? El director respondió que la decisión me la dejaba a mí. Comenzamos a conversar sobre los términos de nuestro arreglo y cerramos el trato. Gracias por ayudarme a hacer este negocio importante. Es un caso en el cual sus enseñanzas establecen la diferencia entre hacer o perder una venta. John no solo ayudó a su cliente potencial buscando las verdaderas metas para éste, sino que identificó la última O de la fórmula POMO. Obstáculos. La última O de la fórmula se refiere a los obstáculos para llegar a las metas recién descubiertas. Como dice el doctor Norman Vincent Peale, si desea conocer a alguien que no tenga problemas ni obstáculos en la vida, vaya al cementerio, aunque, pensándolo bien, algunos de los que habitan ahí tienen un problema tremendo. Todas las personas con quienes nos relacionamos tienen problemas. Una vez escuché esta afirmación: basta comparar a cualquier persona en la calle y decirle, me enteré de su problema, para que la persona pregunte inmediatamente, ¿cómo lo supo? La clave no está en carecer de problemas, porque todos los tenemos. La clave está en encontrar la solución a esos problemas. Jim Norman, director de la corporación Zig Ziglar, efectuó una visita de ventas en compañía de uno de nuestros representantes. El cliente potencial permanecía inconmovible, diciendo que no podía utilizar nuestros servicios. Cuando se agotaba el tiempo que se les había concedido, Jim preguntó, como director de la corporación Zig Ziglar, sé que también tenemos obstáculos. ¿Querría hablarnos de alguno de los problemas a los cuales se enfrenta su empresa? 45 minutos después salían de la oficina con el contrato de ventas en la cartera. ¿Cuál Zig? La gente no desea oír hablar de Zig Ziglar, ni leer libros de Zig Ziglar. La gente desea oír que hay esperanza y leer que por malas que hayan sido las cosas, todavía tienen una oportunidad. Lo que la gente desea son fórmulas aplicables y prácticas para la vida. Las personas buscan información, inspiración y un norte en la vida. Las personas me buscan porque creen que puedo ofrecerles una solución a sus problemas, que puedo ayudarles a vencer los obstáculos. Esa es exactamente la misma razón por la cual la gente compra. Preguntas para descubrir los obstáculos. Detengámonos a buscar las preguntas apropiadas que nos ayuden a averiguar cuáles son los obstáculos que se interponen entre el cliente potencial
y las metas profesionales y personales. Preguntas de puertas abiertas, obstáculos. 1. ¿Qué le impide llegar a donde desea? 2. ¿Cuáles son los obstáculos que se interponen en su camino? 3. ¿Cuáles escollos debe superar a fin de conseguir aquello por lo que ha luchado tanto? Preguntas de puertas cerradas, obstáculos. 1. ¿Qué medidas ha tomado para superar un obstáculo concreto? 2. ¿Por qué no ha alcanzado sus metas? 3. ¿Cuál es el obstáculo que debe superar a toda costa? Preguntas de sí o no, obstáculos. 1. ¿Ha logrado hacer lo que necesita para superar los obstáculos? 2. ¿Cree que haya otras medidas que pueda tomar para superar los obstáculos? Y 3. ¿Está interesado en superar los obstáculos que no lo dejan avanzar? Preparación. Nunca se está lo bastante preparado para una presentación de ventas. La preparación es vital para el éxito. Piense en esto. ¿Querría comprarle algo a un vendedor inseguro, inepto y que ni siquiera sabe hablar? ¿Querría hacer negocios con un vendedor que no tiene la mínima idea sobre usted o de su empresa? ¿Qué idea le da un vendedor desorganizado de la compañía a la cual representa? Si usted es una persona que sabe exactamente lo que hace, podrá manejar las distracciones que ocurren inevitablemente durante algunas presentaciones de ventas. Cuando usted está totalmente preparado, el hemisferio izquierdo del cerebro, el lóbulo sereno, organizado, lógico y concreto, funciona a su máxima capacidad. Mientras tanto, el hemisferio derecho, el creativo, imaginativo y visual, podrá manejar la interrupción o distracción de la mejor manera posible. Aristóteles comenzó aprendiendo a leer y escribir. El gran pianista Paderewski tuvo que comenzar aprendiendo las escalas musicales. Cuando usted aprendió a conducir un vehículo de caja mecánica, tuvo que luchar con la combinación de movimientos necesarios para manipular el freno, el embrague, el acelerador y la palanca de cambios en forma sincronizada y correcta. Al comienzo de su carrera como vendedor, quizá tenga que luchar con algunos de estos difíciles procesos de aprendizaje. Prepararse bien le será de gran ayuda. ¿Cuánto tiempo? Un aspecto esencial de la preparación es aprender a distribuir el tiempo. Cuando se disponga a poner en práctica el proceso POMO, cerciórese de saber exactamente cuánto tiempo tiene para hablar con el cliente potencial. Una vez adoptado, determine el lapso de tiempo, cuide de no demorarse más, salvo que el cliente potencial se lo solicite. Leí sobre un vendedor que tiene una técnica especial para cumplir con este requisito importante. Antes de comenzar la presentación se quita el reloj y se lo entrega al cliente potencial. Como tiene un Rolex de más de $12,000, la táctica no solo deja de ser significativa. Después dice, si permanezco aquí más de media hora, el tiempo que necesita para hacer el análisis de necesidades, despertar la conciencia sobre las mismas y llegar a las soluciones, sin que usted me haya pedido que me quede, el reloj es suyo. Claro que tiene un reloj de repuesto para controlar el tiempo. Sin embargo, lo que está en juego es mucho más que un reloj Rolex. La posesión más valiosa de un profesional de las ventas es la reputación. Si usted trata a sus clientes y clientes potenciales con probidad, las posibilidades de hacer la venta aumentan considerablemente. Al grano. Algunos clientes potenciales carecen del don de la paciencia y desde que comienza el análisis de necesidades empiezan a agitarse en la silla. Son impetuosos y desean escuchar solamente lo esencial, sin ningún perendengue. Si el cliente potencial exige saber de qué le sirve y cuánto le va a costar, usted debe pasar de inmediato a hablar de los beneficios que reporta lo que usted vende. Ponga énfasis en el punto de mayor impacto, la razón por la cual la gran mayoría de las personas compran su producto o servicio. Preguntando. Señor Martínez, ¿tiene usted algún interés en X? Agregue aquí ahorrar o ganar más, jugar golf con más frecuencia, viajar o cualquiera que sea el primer beneficio que reporte el producto que usted vende. Tan pronto escuche una respuesta afirmativa, y lo más seguro es que así sea, diga sencillamente, entonces
vamos directamente al grano y continúe con el plan de su presentación profesional. No tiene por qué abandonar su plan, ni perder el control, ni intentar cerrar el trato inmediatamente. El cliente potencial le ha enviado una señal contundente, al grano, de manera que vaya al grano de la manera más conveniente para el cliente potencial. Cíñese a su plan y presente una versión abreviada de cada paso. Cada paso es importante, o de lo contrario, no lo habría pensado. De manera que cíñese al plan. Sencillamente, avance. Interrupciones repetidas. Si el cliente potencial interrumpe la presentación una y otra vez, suspenda y diga: Señor Martínez, realmente deseo servirle de la mejor manera posible. ¿Cree que sería posible mejor acordar una cita para otro día? Si el cliente potencial responde afirmativamente, concerte la cita y salga inmediatamente. Después, tan pronto como pueda, reúnase con su gerente de ventas para evaluar la visita. Hay personas que desean llegar al grano lo antes posible y algunos vendedores alargan demasiado la presentación. Deje que su gerente le ayude a aclarar la causa de su dificultad. La otra cara de la moneda. Es obvio, o al menos así lo espero, que no debe imitar jamás al vendedor que comienza la presentación y a los 5 minutos es interrumpido por el cliente potencial que le dice: «Está bien, me convenció, lo compro». Y el vendedor replica: «No, un momento, si apenas comienzo mi presentación. Tan pronto termine, le tomaré el pedido». Pistas sobre la personalidad. Mucho se ha escrito sobre la forma de abordar a la gente de acuerdo con su tipo de personalidad. Creo que sobre el tema hay alguna información válida, pero permítame advertirle que tenga mucho cuidado al hacer el diagnóstico del cliente potencial. Ni siquiera los psicólogos que han pasado años perfeccionando su técnica pueden hacer lo que hacen ciertos vendedores. En nuestra empresa aplicamos 2 métodos de análisis de personalidad para los seminarios y para contratación interna y asignación de cargos. Los 2 métodos son el análisis vectorial de la personalidad de Walter Clark and Association y el perfil de la personalidad de Carson Companies. Durante los últimos 10 años hemos dedicado mucho tiempo y dinero a estudiar este campo especializado. Basándonos en lo que hemos aprendido, me gustaría sugerirle que estudie la conveniencia de utilizar la información que aparece a continuación para ayudar a sus clientes potenciales a sentirse a gusto. Considere solamente 4 aspectos. Cuando esté con el cliente potencial, abra bien los ojos para captar cualquier indicio o visible señal que pueda servirle. Escuche con ojos y oídos y esté preparado para cambiar de actitud si no logra la reacción que espera. Centre su atención en 4 tipos básicos de personalidad y busque los grandes rasgos en lugar de dejarse atrapar por la parálisis del análisis. Recuerde que, al menos algunas veces, el cliente potencial trata de no mostrar su verdadera personalidad. Por lo tanto, no se deje engañar por los indicios. Audaces como Roberto y Beatriz. Usted ya ha visitado antes a Roberto y a Beatriz. Los 2 poseen una personalidad muy fuerte que ordena: manos a la obra. Debe ocuparse de ellos primero porque son impacientes. Los adjetivos más apropiados para pintar el retrato de Roberto y Beatriz son audaces, seguros, competitivos y claros. Son personas orientadas hacia los resultados. Amistosas como Felipe y Felisa. Usted recordará siempre a Felipe y Felisa porque se cuentan entre las personas más amables que ha conocido. Para ellos todas las reuniones son una fiesta y, si no lo son, deberían serlo. Las palabras para describirlos son amigables, francos, emotivos y sociables. Son personas orientadas hacia la gente. Sinceros como Samuel y Sara. Estos 2 lo harán sentir muy orgulloso de sí mismo. Samuel y Sara son fuerzas estabilizadoras en cualquier parte. Son personas que saben escuchar, desean cooperar y son leales y dignos de confianza. Son personas orientadas hacia el trabajo en equipo.
Competentes como Carlos y Carolina. Carlos y Carolina son perfeccionistas por naturaleza, desean hacerlo todo bien, son cautelosos, analíticos, respetuosos de las normas y meticulosos. Son personas orientadas hacia la calidad. Peligro. Cuidado. Permítame decirle que es probable que usted conozca a una persona con alguno de esos nombres que no encaja en la descripción. Los nombres son para efectos de la identificación y diferenciación. Si queremos dar ejemplos específicos de esos tipos de personalidad tomando personajes conocidos, deberíamos decir que Lía Coca, si encuentra un automóvil mejor, cómprelo. Y Bárbara Walters, la primera periodista en obtener ingresos anuales de más de $1,000,000, encajan en la categoría de los audaces, orientados hacia los resultados. Son personas con fama de tomar medidas audaces y de buscar siempre los mejores resultados. Los nombres que vienen a la mente para representar la personalidad de estilo amistoso, personas orientadas hacia la gente, son los de Bob Hope, quien nunca se encuentra entre extraños, y Oprah Winfrey, quien siempre es amable y cordial, incluso con los invitados más descorteses. El estilo sincero, personas orientadas hacia el trabajo en equipo, estaría representado por Toro, el fiel compañero del llanero solitario, y para los más jóvenes, por Abelardo de Plaza Sésamo. Los dos representan la profunda lealtad y las fuerzas estabilizadoras de la vida. El estilo competente, personas orientadas hacia la calidad, podría verse en el señor Spock, si usted es aficionado a Viaje a las Estrellas. Yo no. ¿Qué hay en un nombre? De ahora en adelante, para efectos de nuestro análisis, clasifiquemos a las personas en estas 4 categorías. 1, audaces. 2, amistosas. 3, sinceras. Y 4, competentes. Por favor, no olvide que todas las personas tienen algo de cada una de estas cualidades. La mejor representación de ventas es audaz, amistosa, sincera y competente. El propósito de brindarle esta información sobre el análisis de la personalidad es ayudarle a vender de acuerdo con la tendencia predominante en el cliente potencial. Autoanálisis. Antes de empezar a pensar en la personalidad del cliente potencial, es preciso que se detenga a pensar en usted mismo. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de palabras se ajustan mejor a su propia personalidad? 1. Audaz. Promotor, emprendedor, osado, impaciente, puntual, independiente, orgulloso, ambicioso. 2. Amistoso. Es extrovertido, confiado, entusiasta, persuasivo, le agrada que le presten atención, causa una primera buena impresión, con facilidad de palabra, busca la variedad. 3. Sincero. Es sistemático, metódico, servicial, paciente, conciliador, consecuente, estable, solventador. 4. Competente. Es ordenado, modesto, sensible, prudente, estructurado, busca respaldo, receloso, reservado. En realidad, ninguno de estos modos de ser puede calificarse de bueno o malo, de propio o impropio. La mayoría de nosotros querríamos tener cualidades de cada una de las listas. Una vez que haya determinado cuál de las listas se ajusta más a su modo de ser, vea la tabla relativa a las diferencias de personalidad. Diferencias de personalidad. Modo de ser audaz. Puntos fuertes. Soluciona los problemas, toma decisiones, logra las metas. Puntos débiles. Realza los defectos. Es imprudente, pasa por encima de la gente. Necesidades, dominio, autoridad y prestigio. Modo de ser amistoso. Puntos fuertes, es comunicativo, participa, realza lo bueno. Puntos débiles, no regula el tiempo, falta de continuidad, falta de objetividad. Necesidades, agradecimiento, buena acogida, diálogo.
Modo de ser sincero. Puntos fuertes: es leal, escucha, es paciente. Puntos débiles: es muy posesivo, no se arriesga, evita el conflicto. Necesidades: aprecio, confianza y tiempo. Modo de ser competente. Puntos fuertes: analiza, es preciso, tiene aspiraciones. Puntos débiles: es muy estricto, posterga, es demasiado crítico. Necesidades: trabaja con precisión, tiempo, hechos. Recuerde, muchas veces nuestros puntos débiles son prolongación de nuestros puntos fuertes. ¿Cómo reconocer los distintos modos de ser y vender de acuerdo con ellos? A continuación, aparecen algunas preguntas y afirmaciones que facilitan la tarea de reconocer los distintos modos de ser. Inmediatamente después de cada grupo, aparecen 4 claves que les servirán para trabajar con las personas de características muy definidas. El cliente audaz preguntará o afirmará: si no es ahora mismo, no me interesa. ¿Cuánto vale? ¿Cuándo me lo envía? ¿Ha sido vendedor antes? Secretos para venderle a la persona audaz. Hable claro, sea conciso, vaya al grano. Responda el qué, no el cómo. Tenga presentes las utilidades. El cliente amistoso preguntará o afirmará: ¿qué pensarán mis vecinos? Lamento llegar tarde, se prolongó un almuerzo de trabajo. Lo invito a una taza de café para que discutamos esto. ¿Vio el partido anoche? Secretos para venderle a la persona amistosa. 1. No dé detalles. 2. Sea sociable. 3. Haga seguimiento. 4. Presente productos nuevos. El cliente sincero preguntará o afirmará: ¿por qué cambiaron el producto? Déjeme pensarlo y lo llamaré después. ¿Cómo puedo estar seguro de tomar una decisión acertada? Ya tengo un proveedor de este producto. Secretos para venderle a la persona sincera. 1. Gánese su confianza. 2. Vaya lentamente y con calma. 3. Responda todas las preguntas. 4. Tranquilícela. El cliente competente preguntará o afirmará: hábleme de la garantía, ¿está por escrito? ¿Tiene material escrito que yo pueda leer con más calma? ¿Está en incapacidad de despachar cumplidamente? ¿Debemos ceñirnos al procedimiento de compra de su empresa? Secretos para venderle a la persona competente. 1. Presente pruebas y testimonios. 2. Prepare y estructure bien su presentación. 3. Responda al cómo. 4. Si hay alguna desventaja, menciónela de antemano en la presentación. Vender de personalidad a personalidad. Vendedor audaz a cliente audaz. Sea usted mismo. Amistoso. Esté dispuesto a la sociabilidad. Sincero. No se apresure, suministre información, no presione. Competente. Presente pruebas, hechos. Vendedor amistoso a cliente audaz. Vaya al grano. No trate de entablar conversaciones triviales. Amistoso. Recuerde tomar el pedido. Sincero. Gánese su confianza. No se muestre demasiado amistoso. Competente. Concéntrese en las pruebas y en los hechos. Vendedor sincero a cliente. Audaz. Muestre seguridad. Amistoso. Dedique tiempo a la sociabilidad. Sincero. Tranquilícela. Competente. Presente pruebas. Responda a todas las preguntas. Vendedor competente a cliente audaz. Concéntrese en el qué, no en el cómo. Amistoso. Hable de los puntos fundamentales. Sincero.
Dé tiempo al cliente para asimilar la información. Competente, no olvide actuar. Hacia la toma de conciencia de las necesidades. Ha llegado el momento de la verdad. Ahora que conoce a la persona, la organización, las metas y los obstáculos para llegar a esas metas, ¿qué debe hacer? Emprenda la etapa siguiente del proceso de venta. Tomar conciencia de las necesidades.